¿Los embriones congelados legalmente son personas? Bueno, la Suprema Corte de Alabama resolvió que los embriones congelados son niños en términos de una ley estatal. Te explico. Todo comenzó cuando distintos padres demandaron a una clínica de fertilidad por la muerte de varios embriones, después de que un paciente los removiera de donde estaban resguardados, y al quemarse las manos por congelación, los tirara al suelo. La demanda se sustentó en la Wrongful Death of a Minor Act, una ley de 1872 que permite a los padres de un niño fallecido demandar por daños punitivos la muerte de su hijo por algún acto ilegal, omisión o negligencia. Sin embargo, el tribunal desestimó la demanda, ya que consideró que los embriones in vitro no pueden definirse como persona o niño, y por lo tanto su pérdida no puede derivar en una muerte negligente. Tal decisión fue apelada. Al revisar el caso, la Suprema Corte de Alabama revirtió la decisión del tribunal, al concluir que la ley aplica a todos los niños no nacidos, sin importar su ubicación, dentro o fuera del útero. ¿Cuáles fueron sus argumentos? Primero, la Corte consideró que a unborn children, es decir, un niño no nacido o por nacer, es un ser humano genéticamente único que su vida comienza con la fecundación y termina con la muerte. También destacó que usualmente se le suele calificarlo como vida humana o persona, lo que es aplicable a todas las etapas de su desarrollo, con independencia de su viabilidad. La Corte de Alabama precisó que ni la ley ni sus precedentes, es decir, casos que resolvió con anterioridad, excluyen a los niños extrauterinos de la cobertura de la ley, por lo que la Suprema Corte de Alabama concluyó que los niños no nacidos son niños conforme a la ley, sin excepciones basadas en la etapa de su desarrollo, su ubicación física o cualquier otra característica física. Sobre este punto, la Corte de Alabama dijo que, si bien la ley no define qué es un niño, en precedentes anteriores ya han resuelto que los niños no nacidos califican como niños conforme a la ley, con independencia de su viabilidad o estado de desarrollo. Para justificar su interpretación de la ley, la Corte de Alabama sostuvo que existe un consenso en los diccionarios sobre que la definición de niño abarca al no nacido, y dijo que también así era entendido en 1872, cuando se emitió la ley. Asimismo, destacó que conforme a la doctrina del Common Law, esto es, el sistema legal utilizado en Estados Unidos, los niños no nacidos son reconocidos como personas con derechos e intereses desde el siglo XVIII. La Corte de Alabama sostuvo entonces que existe un consenso abrumador en el estado respecto a que un niño por nacer es tan niño ante la ley como en la conversación cotidiana. Incluso la Corte dijo que aun cuando existiera ambigüedad con la definición del término de niño, conforme a la Constitución de Alabama, tiene la obligación de interpretar tal ambigüedad en favor de proteger la vida del niño no nacido. Así, la Suprema Corte de Alabama concluyó que la frase menor de edad, tanto en la ley como en el lenguaje común, significa un miembro individual de la especie humana, no nacido o recién nacido, desde la fecundación hasta la mayoría de edad. Por ello, la Suprema Corte de Alabama resolvió que la ley sí protege a los niños que se encuentran fuera del útero, aunque no todos los jueces estuvieron de acuerdo. El juez Koch votó en contra, entre otras razones, al considerar que indebidamente la Corte amplió el significado de la ley, más allá de lo que significaba en 1872, sin que existiera una reforma del poder legislativo. Además de que la sentencia, casi por seguro, pondría fin a la creación de embriones congelados in vitro en Alabama. La sentencia de la Suprema Corte de Alabama ha generado una gran discusión en los Estados Unidos e incluso ha llegado a las noticias internacionales. Una de las principales preocupaciones son los efectos que la sentencia pudiera tener en la industria de fertilidad, como que las clínicas de reproducción asistida dejen de operar en ese estado por las posibles responsabilidades legales, o que los precios suban exponencialmente, haciendo inaccesibles los tratamientos para las familias. También se habla sobre la posible influencia que pudiera tener este fallo en tribunales de otros estados. En respuesta, el Senado y la Cámara de Alabama aprobaron proyectos de ley para proteger la fertilización in vitro. Pero, ¿qué han dicho otros tribunales en el mundo? Bueno, tribunales nacionales e internacionales han tenido diversas posturas. Por ejemplo, la Suprema Corte de Irlanda resolvió que el concepto de niño por nacer, protegido por la Constitución irlandesa, se limita al niño por nacer que se encuentra en el útero y no engloba a embriones obtenidos en un proceso de fecundación in vitro. Por su parte, el Tribunal Supremo Federal de Brasil, por mayoría, consideró que la vida únicamente es posible cuando el embrión se implanta en el útero y su consecuente nacimiento con vida. Así, el derecho a la vida se reserva a la persona física, a un ser nacido vivo. En México, la Suprema Corte reconoció la imposibilidad de determinar cuándo comienza la vida y descartó que pudiera pronunciarse sobre ese tema, por lo que se limitó a precisar, conforme al derecho nacional e internacional, la noción de la protección de la vida. Así, la Corte consideró que el ejercicio de los derechos se determina a partir del nacimiento de la persona,
por lo que concluyó que el embrión o feto no es una persona desde la perspectiva jurídica y consecuentemente no tiene derechos, aunque aclaró que sí merecía protección por constituir el posible nacimiento de un ser humano. En el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que el embrión no puede ser entendido como una persona y que la protección de la vida a partir del momento de la concepción, establecida en el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, comienza en el momento en que el embrión se implanta en el útero. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha abstenido de definir si un embrión o feto es una persona conforme a la Convención Europea de Derechos Humanos, ante la falta de consenso europeo sobre su estatus y sobre la definición legal y científica del comienzo de la vida. Así, el Tribunal Europeo ha establecido que los estados tienen el margen de apreciación para resolver el problema de cuándo el derecho a la vida inicia. Pero, ¿tú qué opinas? Desde el punto de vista legal, ¿estás de acuerdo con la Suprema Corte de Alabama respecto a que los embriones congelados son niños, o concuerdas con las posturas de otras cortes sobre que el embrión o feto no es una persona desde la perspectiva legal? ¿Crees que, como resolvió el Tribunal Europeo, esa respuesta le corresponde a cada estado, o debe existir una postura universal? Hazme saber tu opinión en los comentarios. Se cierra la sesión.